Familiarización con la interfaz de Tinkercad. Muy bien. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Familiarización con la interfaz de Tinkercad. Vamos a entender los primeros pasos en la simulación de circuitos. Tinkercad decíamos que ofrece una interfaz gráfica intuitiva y diseñada para facilitar el diseño y simulación de circuitos electrónicos. La plataforma permite trabajar con un entorno visual que simula un banco más bien de trabajo real, donde se puede colocar componentes, hacer conexiones, probar circuitos en tiempo real. Esto es una interfaz, un sistema de simulación que ofrece Autodesk de manera gratuita. Hago la aclaración de que es uno de los más intuitivos porque tiene imágenes que simulan ser componentes reales, componentes de físicos reales. Los componentes principales de la interfaz, habíamos dicho, barra de herramientas en la parte superior, área de trabajo, que es el espacio donde se diseñan los circuitos, biblioteca de componentes, contiene todos los componentes electrónicos que podemos utilizar, incluso las herramientas de medición como multímetros, como osciladores. Una ventaja que tiene Tinkercad es que te permite utilizar varios multímetros y osciladores para poder verificar las diferentes medidas y formas de onda en las diferentes áreas de un circuito. Panel de simulación que permite iniciar o detener la simulación para observar el funcionamiento del circuito. Vamos a crear un proyecto en Tinkercad. Ahorita vamos a entrar para hacer una practiquita muy sencilla. Se ingresa a Tinkercad, se selecciona la opción crear nuevo circuito, asignamos el nombre al proyecto para identificarlo, exploramos la biblioteca, los componentes y seleccionamos los elementos necesarios, hacemos la disposición de los componentes en el área de trabajo, ¿sí? Y bueno, con eso habríamos creado el proyecto. Ahora, ¿cómo agregar y conectar los componentes? Bueno, pues agregamos los componentes poniéndolos en el área, por ejemplo, normalmente vamos a utilizar un protoboard para colocar cada uno de los componentes y hacer las conexiones correspondientes. Se debe arrastrar el componente desde la biblioteca hasta el área de trabajo. El área de trabajo va a retener el componente. Cada componente tiene propiedades ajustables como valores de resistencia o polaridad de los LEDs, etc. Para conectar los elementos, se selecciona el terminal de un componente y se arrastra hacia el terminal del otro para generar un cableado automático. La configuración de parámetros en los componentes. En resistencias, pues se pueden cambiar los valores en ohmios de diferentes, de hecho, ohms, mega ohms, etc. En las fuentes de voltaje,
Se ajusta la cantidad de voltios suministrados. Las LEDs y transistores se puede modificar según el color o tipo. Una de las ventajas que yo veo en este tipo de circuitos es que puedes estar utilizando baterías, por ejemplo, de 9 voltios como fuentes de voltaje sin que realmente te esté costando, y eso es un ahorro muy significativo en los proyectos. La modificación de estos valores permite entonces experimentar y comprender el comportamiento de los circuitos eléctricos. La introducción al uso de este simulador de Tinkercad, bueno, pues iniciamos el simulador, se presiona el botón de iniciar, obviamente, se observan los cambios, se observa en tiempo real los cambios en el circuito y se ajustan los errores si hay errores de conexión, ¿sí? Y se puede ajustar sin necesidad de rehacer el proyecto completo. Un ejemplo práctico, el circuito de un LED con resistencia, ¿sí? Objetivo es comprender cómo conectar correctamente un LED con una resistencia en un circuito de corriente continua. Los materiales que vamos a usar va a ser un LED, ¿sí? Normal, bueno, vamos a trabajar un LED de color rojo, que es el que vamos a tener para una resistencia de 220 ohms con una batería de 9 voltios, sus cables. Aquí le vamos a agregar un multímetro para verificar el paso de la corriente. Los pasos es colocar la batería en el área de trabajo, agregar la resistencia y conectar en serie con el LED. Vamos a conectar los cables de la batería con el LED y la resistencia para que pueda cerrar el circuito e iniciar la simulación para observar el comportamiento del circuito. Muy bien. Bueno, podemos conseguir incluso la representación visual del circuito, como un circuito esquemático, un diagrama esquemático que muestra la batería de 9 voltios, la resistencia del LED y los conectores en serie. Las etiquetas de cada componente nos permite, bueno, indica el valor de resistencia, la polaridad y las conexiones de las baterías, etc. Esa sería una forma de hacer las conexiones. Errores comunes y soluciones. El LED no enciende. Posible causa: la resistencia tiene un valor muy alto. La solución es ajustar el valor de la resistencia. Error puede ser: la simulación muestra un cortocircuito. La posible causa: conexión incorrecta del cable. La solución, pues revisar y corregir las conexiones. Hay detalles con los modelos de los componentes electrónicos, porque en algunos componentes, por ejemplo los LEDs, tienen una configuración que parece al revés, o sea, inversa. El ánodo es el cátodo y el cátodo es el ánodo. Hay que tener cuidado con eso nada más y tratar de entender el concepto para que se pueda llevar a cabo el proyecto sin problemas. Conclusión: en esta sesión se ha aprendido a, primero, navegar por la interfaz, vamos a hacerlo, agregar y conectar componentes en un circuito, configurar los parámetros de cada elemento, ejecutar y analizar una simulación de un circuito básico, y bueno, y eso nos llevaría a desarrollar el proyecto. Muy bien. Bueno, hasta aquí esta presentación, pero no voy a cortar el video hasta que hagamos esta práctica. Entonces vamos a abrir una ventana del navegador. Para esto voy a abrir una ventana. En este caso voy a usar Google Chrome. Podemos utilizar cualquiera, pero voy a utilizar Google Chrome. Y aquí simplemente voy a teclear Tinkercad. Y voy a ir a Tinkercad Circuits. Hago la aclaración de que estoy haciendo la grabación frente a grupo
por lo que pueden escuchar la intervención de algunos de los compañeros, porque tienen el micrófono abierto, entonces por eso es que se escucha. Entonces, si yo tecleo Tinker nada más y le doy clic, podemos buscar y me va a llevar a Tinkercad. Es esta imagen que tenemos aquí. Le doy clic, ¿sí? Y me va a llevar a lo que es la interfaz directa de la estructura. En la parte de circuitos, ¿sí? Podemos ver cómo está estructurado o cuáles son los circuitos que tenemos. Si queremos crear un nuevo circuito, ¿sí? Lo que hacemos es, vamos a ir a el botón de crear, que está en esta parte. Aquí le di circuitos para entrar a los circuitos y luego le di clic en crear, y entonces aquí en crear me dice qué quieres crear. Le voy a decir circuitos, le voy a decir clic en circuitos y entonces me va a llevar a la interfaz de trabajo de los circuitos. Ya que tenemos la interfaz abierta, vamos a tener las placas de pruebas, que son los protoboards. Entonces aquí podemos colocar un protoboard. Voy a colocar el más sencillo. Aquí voy a poner, por ejemplo, Proto 1 como nombre. Y ya quedó identificado el protoboard. Ahora, voy a agregar una batería de 9 voltios, cosa que siempre normalmente estamos con pendiente por el costo que implica cuando vamos a hacer proyectos, y el nombre pues va a ser batería 1. Ok, muy bien. Esto vean que lo podemos acomodar a donde nosotros queramos. Si lo pongo en esta posición, vean que como el proto está aquí, pues entonces voy a mover un poco el proto para que me dé un poco más espacio. Vean que aquí tenemos el negativo, lo podemos meter acá, tenemos el positivo, lo podemos meter aquí, y entonces lo tenemos conectado directo al proto y podemos tomar los puntos de conexión. Bueno, vamos a agregar un LED. Ese LED lo vamos a colocar por aquí. Ahora, vamos a suponer que yo quiero rotar ese LED de alguna manera. Entonces, yo puedo ponerle con la letra R, irlo rotando como yo quiera. Vean que gira como en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a suponer que ahí es donde quiero colocarlo. Bueno, lo puedo poner de esa manera o girarlo hacia otro lado. Por ejemplo, aquí lo ponemos, lo conectamos en alguno de los puntos de contacto del proto. Está listo. Sabemos que es un LED de color rojo. Lo estamos viendo, de hecho. Me dice cambiarle etiqueta. Permítanme porque me está provocando cierto problemita ahorita. Que hace rato hubo una desconfiguración muy extraña. Me está generando ciertos problemitas. Miren, no me suelta. Sí. Déjenme ver si no me sacó del sistema, porque pareciera que no está posible. ¿No? Diga aquí. Una pregunta. Bueno, déjenme ver si me deja seguir. No me deja. Me tiene bloqueada la pantalla. Vamos a abrir otro para que pueda trabajar, porque no me deja hacer la conexión. Okay. Circuitos. Y jalamos ya lo ponemos. Y decíamos Proto 1, jalamos la batería 1,
Ok, es batería 1. Ok. La conexión. Bueno, había agregado el LED. Lo voy a agregar, por ejemplo, aquí. Y le vamos a poner, vean, aquí me dice qué tipo de LED, el color que quiero. Hay que investigar en las hojas de especificación, en los worksheets de componentes, para ver cuáles son los voltajes, amperajes y demás que vamos a poner, o que trabaja ese componente. En este caso, sí, le voy a poner muy bien. Ahora vamos a agregar una resistencia para poder cerrar el circuito. Y aquí viene el detalle. ¿Dónde vamos a poner la resistencia? Sería una pregunta interesante. Muy bien. ¿Cómo hacer la conexión? Bueno, podemos hacerla directamente, por ejemplo, aquí. Pero, por ejemplo, aquí yo recomendaría que nos fuéramos a esta parte. Esto nos lleva a que tengamos la alimentación, vamos, negativa de la batería en esta zona y la alimentación positiva en esta zona. Con esto podemos hacer varias cositas. Primero, este LED lo podemos mover para tenerlo en la batería, pero la pregunta es, ¿a qué le vamos a meter la resistencia? ¿Al ánodo o al cátodo? ¿Dónde vamos a meter la alimentación negativa de la batería? ¿Al ánodo o al cátodo? Vean que si yo me ubico aquí me dice cátodo y si me ubico aquí me dice ánodo. Entonces tengo que ver cuál es el que voy a conectar. Vamos a conectar directamente de una manera y vamos a hacer la corrección de la conexión de otra para que podamos verificar. Por ejemplo, ¿cómo hago la conexión de aquí para acá? Aquí voy a meter cátodo, la batería y entonces voy a estar voy a meter esta conexión de aquí a acá. Y luego voy a meter esta conexión de aquí para acá para tener el circuito cerrado. ¿Qué pasa si yo le digo que inicie la simulación? Aquí está iniciar la simulación. Si yo le digo que inicie la simulación, resulta que ¿por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver la patita curva o la más larga, ¿sí?, como el ánodo y no el cátodo. Sin embargo, aquí el diagrama precisamente viene. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, tengo que remover simplemente lo selecciono, le digo suprimir y ahora lo que voy a hacer es meterlo del otro lado. Por ejemplo, voy a quitar aquí, suprimir, entonces ahora sí suprimo y ahora lo que voy a hacer es meter para acá y lo conecto. Incluso lo puedo dejar aquí para que no estorbe en esta conexión. Ahí está conectada la resistencia. Obviamente tengo que quitar porque si no voy a tener un corto. Y ahora vamos a meter directamente. Voy a meterlo de aquí para acá. Vemos esta conexión que voy a hacer. Y voy a jalar de aquí para acá una conexión. ¿Qué me falta conectar? Pues me falta conectar la resistencia y la voy a conectar. Por ejemplo, la puedo traer de aquí para acá, pero si se dan cuenta, no cabría la conexión aquí, pero sí se puede meter la conexión directa a la pata del LED.
ahí tengo cerrado el circuito. ¿Qué pasa si yo ahí le digo iniciar la simulación? Vean que el LED encendió. Quiere decir que esta es la polarización directa de este diodo. La que había hecho hace ratito era polarización. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, vamos a suponer que ahora yo quiero determinar la cantidad de voltaje que está entrando. Bueno, para eso entonces me voy a ir a el multímetro. Voy a jalar un multímetro y lo voy a conectar. Lo voy a poner por aquí, por ejemplo. Y vamos a conectarlo en voltaje, porque hay amperaje, voltaje y resistencia. Ahora lo que voy a hacer es conectar directamente este de aquí. Hacerlo de aquí para acá. Ok. Y vamos a meter este hacia el circuito. Entonces lo vamos a traer de aquí para acá. Por lo tanto, este sale sobrando. ¿Qué pasa si yo le digo que encienda? Vean que me dice que ya está metiendo 7.62 voltios. Pero ¿qué está pasando con este LED? Sí encendió, pero encendió muy bajito. ¿Por qué? Porque está absorbiendo el multímetro junto con... aquí no le puse nombre a la resistencia, le voy a poner resistencia. Resistencia 1. Este sabemos que es el multímetro. Multímetro 1. ¿Sí? Ahora en la resistencia me dice que tengo un K. Es muy grande la resistencia para este circuito. Entonces voy a cambiar la medida para meter ohms directamente, ohmios. Y vamos a meter una, por ejemplo, de 100 ohms. Porque con lo que absorbe el multímetro y lo que absorbe la resistencia, obviamente quiero que encienda el LED. Detengo la simulación, ¿sí? Verifico que se haya aplicado el cambio y inicio la simulación. Y aquí me dice que tengo 7.6. Aún así, se ve todavía, no se ve tan fuerte el LED como se veía cuando no tenía el multímetro. Quiere decir que el multímetro está absorbiendo mucho del voltaje. Aquí, por ejemplo, la batería no me da la opción de meterle otro voltaje. ¿Por qué? Porque es fija. ¿Sí? La resistencia sí la puedo cambiar. El problema es este. Pero ¿qué pasa entonces si yo dejo fuera este? ¿Cómo lo puedo dejar fuera? Pues simplemente lo que hago es que arrastro este. Aquí voy a meter una conexión directa, poner la simulación, quito este conexión, y meto una conexión directa que vaya de aquí acá. Ahí el multímetro queda fuera, ¿sí? Ahí el LED está encendiendo, absorbiendo toda la energía y me está dando la conexión del multímetro a 0 volts porque está fuera la conexión. ¿Ok? Y vean cómo se enciende con mucho mayor intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una resistencia de 100 ohms. La verdad es que es una resistencia de un ohmiaje muy bajo para este tipo de LED. Normalmente debe de andar de 200 y 230 ohms por la cantidad de voltaje. Si yo le cambio la resistencia, detengo y vuelvo a encender, vean que aún con 220 ohms se ve bastante bien. Pero cuando le meto directamente el multímetro, pues obviamente me está absorbiendo la mayoría de la energía el multímetro y entonces ya no se ve el encendido. Ahora sí, hasta aquí este video tutorial. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido.
Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.